4 cazas despegaron en plena oscuridad. 8 misiles antibuque supersónicos volaban a más de 3 veces la velocidad del sonido. El objetivo era un portaaviones estadounidense de 100.000 toneladas, y solo 29 minutos separaron al mundo de una guerra catastrófica en Medio Oriente. No es ficción ni simulación. Fue uno de los enfrentamientos navales más intensos y menos conocidos de las últimas décadas, con tecnología rusa enfrentándose cara a cara a la defensa más sofisticada del planeta. Y lo decisivo es esto. Lo que ocurrió en esos 29 minutos no solo definió esa batalla, cambió la forma en que Irán planea medirse con Estados Unidos, y sus efectos aún se sienten. Para entender por qué 4 pilotos iraníes volaron hacia una misión que muchos veían suicida, hay que retroceder unos días y entrar en la mente de los mandos que tomaron la decisión. Bajo las montañas de Teherán existe una red de búnkeres diseñada para sobrevivir a un ataque nuclear, y allí, cada mañana, la Guardia Revolucionaria analizaba los movimientos del enemigo que más temía. Durante semanas, los informes dibujaron el mismo escenario. El Abraham Lincoln se aproximaba al Golfo Pérsico, pero no venía solo. Inteligencia iraní señalaba también al Dwight Eisenhower en la región, y circulaban rumores persistentes, no confirmados, pero constantes, de B-52 desplegados en Al-Udeid, Qatar. Para los generales iraníes, el patrón era inconfundible. Habían estudiado Irak y Afganistán y conocían el guión. Primero se concentra la fuerza, luego llega el ataque. Cada día añadía más señales, más interceptaciones, más convicción hasta convertirse en certeza. Estados Unidos estaba a punto de golpear. La psicología del liderazgo iraní es clave. Llevan décadas viviendo bajo la sombra de una superpotencia que considera su régimen ilegítimo, viendo caer gobiernos vecinos tras invasiones. Esa amenaza constante, real o no, moldeó una pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Y si esperamos y nos equivocamos? Si el ataque era real, esperar significaba perder. El portaaviones era la pieza central de cualquier ofensiva. Sus cazas podían alcanzar objetivos en todo Irán. Sus misiles de crucero podían destruir infraestructura crítica. Permitir que se posicionara en el Golfo era entregar la ventaja definitiva. La alternativa era brutal y simple: actuar primero. Un golpe sorpresa contra el Lincoln podía inutilizar el arma más poderosa de Estados Unidos en la región antes de que fuera utilizada. Aunque no lo hundieran, un daño serio obligaría a retirarse, compraría tiempo y alteraría el cálculo estratégico. Era una apuesta desesperada, pero para hombres convencidos de un ataque inminente, parecía la única opción racional. La orden se dio. Irán recurriría a lo mejor que tenía, y ese mejor era, en realidad, lo más avanzado que Rusia le había vendido apenas 8 meses antes. El Sukhoi 35 Flanker no es un caza cualquiera, es la cúspide de la ingeniería rusa para medirse con Occidente. Si el Super Hornet es un deportivo de alta gama, el Sukhoi es la respuesta rusa con otra filosofía, pero igual de letal. Su radar Irbis detecta objetivos a más de 400 kilómetros. Sus motores con empuje vectorial permiten maniobras extremas, y su capacidad de carga lo convierte en una amenaza para cualquier cosa que vuele o flote. Pero esa madrugada lo más peligroso no era su agilidad ni su radar, era lo que llevaban bajo las alas: el AS-17 Krypton para la OTAN, un misil antibuque supersónico temido por cualquier comandante naval. Viaja a Mach 3,5 alrededor de 1,5 kilómetros por segundo, dejando menos de 2 minutos entre detección e impacto. Además, vuela a unos 15 metros sobre el agua para esconderse en el ruido del mar y en la fase final ejecuta maniobras evasivas para confundir defensas. Cada Sukhoi despegó con 2 Krypton, 8 proyectiles supersónicos apuntando a un solo objetivo. El plan era simple, pero exigía ejecución perfecta. Los 4 Sukhoi volarían a muy baja altitud,
ocultándose con la curvatura terrestre y la costa iraní. Se aproximarían desde el noreste y en el punto óptimo ascenderían brevemente para lanzar una salva coordinada antes de huir hacia territorio iraní. La idea era saturar las defensas del Lincoln. 1 o 2 misiles podían ser interceptados. 8 proyectiles supersónicos llegando casi al mismo tiempo, a más de 4.000 kilómetros por hora, era el escenario que los iraníes creían suficiente para romper cualquier escudo. A las 4:47, los Sukhoi despegaron de Bushehr. Eran los pilotos más experimentados con los nuevos cazas rusos. También sabían que no todos regresarían. El Lincoln no navegaba solo. Estaba protegido por cruceros con sistema Aegis, destructores con radares avanzados, submarinos invisibles y aviones Hawkeye capaces de detectar amenazas a cientos de kilómetros. Penetrar ese anillo era extremadamente arriesgado. Los Sukhoi descendieron hasta unos 100 metros sobre el agua. A esa altitud, los radares tenían dificultades para diferenciarlos del ruido del mar. Volaban en silencio de radio, en formación cerrada, avanzando hacia el este a casi 1.000 kilómetros por hora. Mientras tanto, el Lincoln mantenía vigilancia constante. El verdadero centinela del grupo era el Hawkeye, volando a 10.000 metros. Su radar podía detectar amenazas aéreas y coordinar la respuesta en tiempo real. En superficie, el crucero Port Royal mantenía activo su radar Spy, con destructores clase Arleigh Burke, formando el perímetro defensivo. A las 5:13, un operador del Port Royal detectó contactos intermitentes en el límite del radar, rápidos y muy bajos. El dato fue compartido al instante. El Hawkeye confirmó 4 contactos a 112 kilómetros al noreste, volando entre 50 y 100 metros. No eran anomalías. A las 5:15, los Sukhoi ascendieron a 1.000 metros para lanzar. En ese instante quedaron expuestos. El radar detectó 8 nuevos contactos, pequeños y extremadamente rápidos, dirigiéndose directamente al Lincoln. Vampiro. El código para misiles entrantes activó todo el sistema defensivo. Los Krypton ya volaban a apenas 15 metros sobre el agua, a más de 3.500 kilómetros por hora, con sus buscadores fijados en el portaaviones. La respuesta fue inmediata. El Port Royal y el Spruance lanzaron misiles SM-2. 12 interceptores ascendieron en la oscuridad mientras el Lincoln iniciaba una maniobra evasiva violenta, girando a estribor con toda su potencia. Los escoltas se interpusieron entre el portaaviones y los misiles. Los 3 primeros Krypton fueron destruidos entre 30 y 40 kilómetros. 5 continuaban. El Spruance se colocó en la trayectoria de 2 de ellos. Sus sistemas Phalanx dispararon creando un muro de proyectiles. El primero fue pulverizado a 3 kilómetros. El segundo fue interceptado por un Rolling Airframe a menos de 5 kilómetros del Lincoln. Quedaban 3. El Lincoln activó sus propias defensas. Rolling Airframe y Phalanx destruyeron 2 más en rápida sucesión. Fragmentos cayeron al agua alrededor del buque. 1 sobrevivía. El octavo Krypton estaba a menos de 2 kilómetros, viajando casi a 1 kilómetro por segundo hacia el costado de estribor. Entonces se activó la guerra electrónica. Chaff y señuelos generaron un entorno de señales falsas. Por una fracción de segundo, el misil perdió su fijación. Cuando la recuperó, su trayectoria estaba desviada 7 grados. Suficiente. Pasó a menos de 8 metros del casco y explotó en el agua a 25 metros. La detonación levantó una columna de 30 metros y sacudió el buque, dañando sensores externos. Pero el Lincoln seguía operativo. Y ahora comenzaba la respuesta. Los 4 Sukhoi habían completado su ataque y se retiraban a máxima velocidad hacia Irán. Los pilotos sabían que habían ejecutado el plan según lo previsto. Ahora solo quedaba sobrevivir al regreso. Pero 80 kilómetros pueden parecer eternos cuando tienes cazas enemigos en persecución. En el momento en que se detectó el ataque,
4 Super Hornet fueron catapultados desde el Lincoln. Armados con misiles y guiados por la imagen táctica del Hawkeye, despegaron con un único objetivo: interceptar. Los pilotos estadounidenses estaban furiosos. Su portaaviones había sido atacado y sus compañeros habían estado a segundos de la muerte. Tenían autorización para responder con fuerza letal. Los Sukhoi eran rápidos, pero el vuelo rasante había consumido grandes cantidades de combustible. Mientras aceleraban hacia la costa iraní, los Super Hornets se aproximaban por detrás a velocidad supersónica. Los pilotos iraníes hicieron todo lo posible. Activaron posquemadores, desplegaron chaff y bengalas y maniobraron dentro de los límites que permitía su velocidad. No fue suficiente. A las 5:29, exactamente 29 minutos después del despegue desde Bushehr, el líder estadounidense logró un bloqueo de radar firme sobre el caza que cerraba la formación. 2 misiles fueron disparados en rápida sucesión. Los pilotos aceleraron hasta Mach 4, superando incluso la velocidad de los misiles que habían atacado al Lincoln. Las contramedidas no lograron engañarlos. Segundos después, ambos impactaron. La explosión fue visible a más de 50 kilómetros. El Sukhoi se desintegró en el aire, esparciendo fragmentos ardientes sobre el golfo. El piloto consiguió eyectarse y descendió en paracaídas hacia el agua. 4 minutos más tarde, un segundo Sukhoi fue alcanzado. El misil impactó el motor provocando un fallo catastrófico. El caza entró en una espiral envuelta en fuego antes de caer al mar. Su piloto también logró eyectarse. Los 2 Sukhoi restantes enfrentaban una realidad imposible: combustible crítico, aeronaves exigidas al límite y cazas enemigos aún acercándose. Ambos tomaron la misma decisión: sobrevivir. El primero declaró emergencia y se dirigió a la base militar más cercana, en Bandar Abbas. Sin tiempo para procedimientos estándar, aterrizó sin tren de aterrizaje. El avión se deslizó sobre el concreto en una lluvia de chispas, sufriendo daños estructurales severos, pero el piloto sobrevivió. El segundo logró desplegar el tren, aunque llegó demasiado rápido. Los neumáticos principales reventaron al tocar pista y el caza se salió del eje, quedando inutilizado durante meses. A las 5:45 todo había terminado. 2 Sukhoi destruidos y otros 2 gravemente dañados. 4 de los cazas más avanzados de Irán fuera de combate en un solo enfrentamiento. El Abraham Lincoln, en cambio, continuaba su navegación sin daños críticos, completamente operacional y más peligroso que antes. En Washington, el presidente era informado sobre lo que la inteligencia ya describía como los 29 minutos más peligrosos de la historia reciente estadounidense. La reacción militar fue inmediata, pero medida. 2 grupos de ataque adicionales recibieron órdenes de dirigirse hacia la región. Informes no confirmados señalaban el reposicionamiento de bombarderos B-2 en ubicaciones clasificadas. Estados Unidos se preparaba para una respuesta devastadora. Sin embargo, en lugar de lanzar represalias inmediatas, la administración abrió un canal directo con Teherán a través de intermediarios suizos. El mensaje era claro: el ataque no sería tolerado, pero la puerta a la desescalada seguía abierta. En Teherán comenzaba un momento de brutal claridad. El ataque preventivo había fracasado de forma catastrófica. 4 Sukhoi, cada uno valorado en decenas de millones, perdidos en minutos. 8 misiles de última generación desperdiciados sin causar daño relevante. Y en lugar de frenar a Estados Unidos, habían proporcionado la justificación perfecta para una campaña militar que Irán difícilmente podría ganar. Las siguientes 72 horas estuvieron marcadas por una actividad diplomática frenética. Rusia, que había suministrado los cazas, intentó mediar para evitar tanto la destrucción de su cliente como el descrédito público de su tecnología. China presionó a ambas partes. Su economía dependía del petróleo que atravesaba el estrecho de Hormuz, y una guerra dispararía los precios globales. Los aliados europeos pidieron moderación,
apoyando el derecho estadounidense a defenderse sin incentivar una escalada. Finalmente, se negoció una salida. Irán declaró que el ataque había sido un error de cálculo de comandantes regionales actuando sin autorización completa. Una explicación poco creíble, pero suficiente para permitir un retroceso diplomático. Estados Unidos exigió compensaciones y obtuvo compromisos inéditos sobre la actividad militar iraní cerca de las rutas marítimas. La crisis inmediata había terminado, pero sus consecuencias durarían años. Para las Fuerzas Armadas iraníes, la lección fue inmediata. Los ataques convencionales contra la supremacía naval estadounidense no funcionaban. 8 misiles antibuque de última generación, lanzados por sus mejores pilotos, no lograron dañar significativamente ni siquiera a un solo portaaviones. Las defensas multicapa del grupo de ataque operaron exactamente como estaban diseñadas. Esa conclusión aceleró un giro estratégico. Irán empezó a priorizar capacidades asimétricas, enjambres de drones baratos capaces de saturar defensas, armas cibernéticas contra infraestructura crítica y fuerzas proxy para presionar intereses estadounidenses sin provocar una guerra directa. Para Estados Unidos, el enfrentamiento validó décadas de inversión en defensa naval. Los SM-2, los Phalanx, los Rolling Airframe y la guerra electrónica funcionaron bajo condiciones reales de combate. Sin embargo, también surgió una pregunta inquietante. Si hubieran sido 16 o 32 misiles, ¿habría resistido el escudo? Otros países tomaron nota, especialmente China. El fracaso iraní mostró lo difícil que sería hundir un portaaviones, pero también ofreció pistas sobre cómo podría intentarse en el futuro. Los 2 pilotos iraníes eyectados fueron rescatados horas después y tratados como héroes. Los que lograron aterrizar enfrentaron meses de reparaciones en aeronaves difíciles de mantener bajo sanciones. En el Abraham Lincoln, la normalidad regresó con rapidez, pero nadie olvidó el sonido de los Phalanx ni la certeza de que 8 misiles se aproximaban mientras solo tenían segundos para reaccionar. El estrecho de Hormuz sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del planeta. Por él transita cerca de 1/3 del petróleo mundial, mientras buques estadounidenses e iraníes se vigilan constantemente. La posibilidad de escalada nunca desaparece. Lo más extraordinario de aquel enfrentamiento fue lo que no ocurrió. No hubo bajas estadounidenses, el portaaviones no fue inutilizado y la respuesta militar se mantuvo contenida. Pero todo pudo cambiar por metros y segundos. Si uno de esos misiles hubiera impactado en Lincoln, la presión para una represalia devastadora habría sido inevitable, y una guerra regional podría haber estallado. Esa es la realidad del Golfo Pérsico. Tensiones permanentes, poder destructivo extremo y márgenes de error mínimos, donde una sola decisión equivocada puede desatar consecuencias incontrolables. Porque, a veces, la diferencia entre la paz y la guerra dura apenas 29 minutos.